Buenas, buenas a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez es para hablar del fallo de la constructora Fibraca contra la Comisión Técnica de Salto Grande. Así que empecemos por hablar de lo que es el contexto histórico. La sentencia se dicta el 7 de julio de 1993, que es durante el primer mandato de Carlos Menem. Y hay que recordar que esa presidencia se asocia a un giro liberal, conservador y una serie de reformas económicas, que es la de regulación y las privatizaciones. Bueno, en ese momento Argentina todavía se regía por la Constitución de 1853 y con la reforma del 60. Pendiente de una reforma que se aprobaría recién en 1994, ¿sí? Que es la que le daba jerarquía a los tratados. Eh, Me habrán escuchado ya comentar que en esta fecha se le daba jerarquía constitucional a los tratados internacionales, eh, aquellos que ya estaban ratificados, ¿no? Como por ejemplo el acuerdo de sede de Salto Grande. Tenían rango de ley suprema y ese antecedente constitucional hace que aún antes de 1994 los jueces supremos interpretaron los compromisos internacionales, como los de Salto Grande, con prioridad sobre las leyes internas. Hablemos de las partes y la instancia, que son el título del caso, ¿no? Fibraca Constructora contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ¿sí? Este título ya nos indica quiénes son los que están litigando. La empresa Fibraca Constructora es el actor, ¿sí? Contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es la demandada. Un organismo binacional argentino-uruguayo encargado de la represa hidroeléctrica de Salto Grande. En los hechos, el reclamante fue en particular un perito contador de Fibraca llamado José Vázquez Ávila. Él entabla el reclamo y la instancia que decide el caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que esto es el máximo tribunal federal. En un expediente de recurso extraordinario federal o recurso de hecho contra una decisión previa, ¿no? Recuerden cuando decimos una decisión previa que tiene que haber ya superado las instancias ordinarias, ¿no? Hablemos de los hechos del caso. Para entender el fallo conviene reconstruir los hechos clave. Por ejemplo, un perito contable del servicio de Fibraca reclama ante la comisión el pago de honorarios por su trabajo, ¿sí? Como la comisión no pagó, el perito llevó su reclamo al Tribunal Arbitral Interno de Salto Grande. O sea, un mecanismo especial creado por la propia comisión para resolver esos conflictos. El tribunal arbitral rechazó el pago solicitado, entonces el perito recurrió a la justicia argentina. Intentó que la Corte Suprema revisara ese laudo arbitral. Y tal como lo resume la sentencia, un perito contador interpuso recurso extraordinario federal contra la decisión del Tribunal Arbitral de Salto Grande, el cual fue rechazado en razón de la inmunidad de jurisdicción que goza la organización intergubernamental. Contra dicho pronunciamiento, el apelante dedujo recurso de hecho ante la Corte Suprema, que fue desestimado. Entonces, ¿qué pasa? Agotada la vía arbitral interna, Fibraca intentó agotar un recurso extraordinario federal, un recurso de hecho. ¿Ante quién? Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la Corte resolvió no admitir a trámite su pedido. ¿Cuáles son los derechos y los intereses en disputa? Bueno, en juego están dos principios contrapuestos. Por un lado, el perito reclama el cumplimiento de su contrato y el derecho a obtener justicia por sus honorarios adeudados, una especie de derecho a la tutela judicial. Y por otro lado, la Comisión de Salto goza de inmunidad de jurisdicción sobre el territorio argentino.
Quiere decir que por un acuerdo internacional, ella y sus bienes no pueden ser fácilmente demandados en tribunales locales. Simplificando, el conflicto enfrentó el interés del trabajador de cobrar lo que se le debe contra el privilegio jurídico internacional de la Comisión de no ser juzgada por cortes nacionales. La Corte identificó este choque, la posible privación de justicia que sentía el perito frente a la inmunidad establecida en el convenio internacional. Normas legales y constitucionales involucradas. Bueno, hay varios instrumentos legales que aplican. El principal es el acuerdo de sede de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ¿sí? De 1974. Aprobado por la Ley 21.756 de 1978 en Argentina. En su artículo cuarto, establece claramente que la Comisión, sus bienes, documentos y haberes gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial o administrativo, salvo renuncia expresa. Esto significa que las autoridades locales deben abstenerse de juzgarla. Además, se invocó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es la Ley 19.865, y cuyo artículo 27 dispone que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno para incumplir un tratado. La Corte Suprema recordó ambas normas. El acuerdo de sede se tomó como tratado internacional con fuerza superior y la Convención de Viena reforzó que no podía escudarse en una ley nacional para invalidar tal tratado, ¿no? Bueno, a su vez la Constitución Nacional previa a 1994, en su artículo 28, disponía que los tratados aprobados por el Congreso son ley suprema de la nación. Lo que enfatiza la jerarquía de las normas internacionales en juego, ¿no? ¿Cuál es el fallo? Bueno, la decisión final. La Corte Suprema resolvió desestimar el recurso de hecho, presentado por Fibraca. En la práctica esto significa que mantuvo la decisión del Tribunal Arbitral de Salto Grande. La sentencia enfatiza que la inmunidad y jurisdicción de que goza la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande impide la revisión del laudo por ese tribunal. En otras palabras, los jueces supremos declaran que la Corte no tiene competencia para anular o modificar el fallo arbitral, por estar blindado por la inmunidad internacional acordada. Así se rechaza el pedido del perito de que un tribunal argentino pueda intervenir. Hablando del holding, que es el núcleo de la decisión, el criterio esencial de la Corte es que, dado el acuerdo de sede y la existencia del tribunal arbitral, no hay violación al derecho del perito a acceder a la justicia nacional. Específicamente, la Corte razona que como la Comisión es un organismo internacional con inmunidad y ofrece un tribunal arbitral para resolver disputas, no puede alegarse válidamente una privación de justicia ni pretender que los tribunales locales revisen ese laudo arbitral. El fallo contrasta este caso con el precedente Cabrera versus Salto Grande, que son los fallos del libro 302, folio 2150 de 1983, donde no existía un mecanismo arbitral y por eso se había declarado inconstitucional el artículo de inmunidad. En Fibraca, la Corte aclara que acá sí hay un tribunal arbitral apropiado para dirimir la controversia, por lo que no corresponde la intervención nacional. En resumen, el holding es que la inmunidad de jurisdicción de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se impone y al haberse ofrecido el arbitraje, los tribunales argentinos tienen que quedar al margen del caso. Los comentarios del tribunal o el obiter dictum, como quieran llamarlo, bueno, además de lo estrictamente necesario, la Corte aprovechó el fallo para hacer afirmaciones generales de alcance más pedagógico. Por ejemplo, resaltó la importancia de dar primacía a los tratados internacionales. Citó el artículo 27 de Viena para decir que los poderes nacionales deben asignar jerarquía a los tratados en caso de conflicto con normas locales. En su expresión se valora las exigencias de cooperación, armonización e integración internacionales.
que Argentina aceptó. Esta nota no cambia en el resultado, en el caso concreto, ¿no? Pero ilustran al lector como la Corte considera los compromisos internacionales. Y también aclara que las objeciones del recurrente se basaban en cuestiones de derecho interno, como calcular sus honorarios, las cuales no pueden ser atendidas porque su mismo tratamiento presupone la existencia de una jurisdicción nacional. Bueno, en conjunto estos comentarios reafirman en qué situación cada parte debe entenderse por el camino legal. Es una lección extra del derecho internacional incorporada al fallo. En cuanto a los precedentes y repercusiones posteriores, el fallo Fibraca se convirtió en referencia para el estudio de inmunidad de jurisdicción y arbitraje internacional en Argentina. Se lo cita como ejemplo de que cuando un tratado internacional confiere inmunidad a un organismo y establece un mecanismo arbitral, los tribunales locales no deben intervenir. Además, fija una pauta sobre la jerarquía de los tratados en nuestra jurisprudencia, anticipando contenidos de la reforma constitucional de 1994, que después incluyó a los tratados como jerarquía constitucional. Contrastó doctrinalmente con el caso Cabrera de 1983, dejando claro que ahí la diferencia era la ausencia de arbitraje y era clave en la práctica. Fibraca es una guía sobre cómo la Corte analiza la inmunidad soberana de organizaciones internacionales, confirma que mientras existía el foro arbitral acordado no se puede alegar privación de justicia, y esto fue sirviendo después para resolver casos similares y para entender la relación entre el derecho interno y los compromisos internacionales. Bueno, repasemos de vuelta cómo hay que analizar el fallo, ¿sí? Así que manos a la obra. Para leer el fallo, principalmente lo que conviene es seguir la secuencia como yo se las voy narrando, ¿sí? Así que vamos a repasarla. Primero, ubicar la fecha y el contexto político del fallo. Habíamos dicho que estábamos en el año 1993, que gobernaba Menem, que la constitución era previa a la de 1994, y después identificar las partes, que es Fibraca contra Salto Grande, ¿sí? Y el tribunal de donde emana la sentencia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, después se describen los hechos clave, ¿no? Que hacen al fallo. Hablamos de los honorarios, de los impagos, del arbitraje, de la apelación. Después se señalan los derechos en conflicto, ¿sí? El derecho al cobro y acceso a la justicia contra la inmunidad internacional. Y bueno, las normas aplicables ya serían el artículo 4 del Acuerdo de Sede de Convención de Viena, el artículo 27 la, de la Constitución, el artículo 28. Después se explica el resultado, que es la desestimación del recurso, habíamos dicho, y el razonamiento principal, que decía, si hay arbitraje, no hay jurisdicción nacional. Bueno, por último, hay que notar los comentarios adicionales de la Corte y la influencia posterior del fallo, ¿sí? De esta manera, usando Fibraca como hilo conductor, uno aprende que leer una sentencia implica seguir un orden. Hablamos de contexto, actores, tribunal, hechos, norma, decisión y fundamentos, ¿sí? El núcleo de los comentarios, y pensar siempre en qué mensaje deja para los casos futuros. Bueno, eso es todo por hoy y nos estamos encontrando en la próxima.